Les damos la cordial bienvenida a todos los hermanos radioescuchas que nos participamos en esta reflexión de día a día. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: les he hecho ver de muchas buenas obras por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una buena obra, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús le replicó: ¿no está escrito en su ley? Yo les digo, soy Dios. Si la Escritura llama a dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo. ¿Dicen ustedes blasfemos? Porque les he dicho soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean en mí, crean en las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en mi Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí por mucho. Y muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Cuando Dios llama a Jeremías a ser profeta para que anunciase su mensaje, se resistió en un primer momento, pero acabó seducido por Dios. Me ha seducido Yahvé y me dejé seducir. Me has agarrado y has sido más fuerte que yo. Y dedicó toda su vida a proclamar las palabras de Dios. Hoy Jeremías nos recuerda cómo gran parte de su pueblo reaccionó ante su predicación. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si se deja seducir, y lo violaremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él. Jeremías tuvo la tentación de renunciar a ser profeta de Dios. Yo decía: no volveré a recordarlo ni hablaré más en su nombre, pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque no trabajaba por ahogarlo, no podía. Y siguió adelante con su misión de profeta, porque el Señor no le había dejado solo. El Señor está conmigo, como fuerte soldado. Mis enemigos tropiezan y no podrán conmigo. No es fácil ver a Jesús reflejado en la situación de Jeremías. A Jesús muchos lo acogieron y otros lo rechazaron. Conocemos su desenlace final, aunque su Padre no dejó nunca de estar con él y le resucitó al tercer día. A partir de ahí, millones y millones de personas han seguido sus huellas. El Padre está en mí y yo en el Padre. La pasión, muerte y resurrección de Jesús no es cuestión de los 2 últimos días de su vida terrena, de los llamados jueves y viernes santo. Jesús desde el comienzo de su vida pública, desde que comenzó a proclamar su buena noticia, su mensaje del reino de Dios poco a poco se dio a conocer más y más. Sus oyentes, a través de su palabra y de sus hechos, comenzaron a intuir que Jesús rebasaba los límites humanos y que, además de ser hombre, era Dios. Entre sus oyentes habían personas que quedaban emocionadas con él y lo seguían, y otras que lo rechazaban. Como nos relata el Evangelio de hoy, muchos judíos, sobre todo las autoridades religiosas, no estaban dispuestos a admitir tal dignidad para Jesús. Les resultaba blasfemo que Jesús se equipase con Dios. Jesús, en su intento de convencerles, acude al argumento que estaba a su alcance, acude a sus obras, a las obras que realizaba delante de su pueblo. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no crean en mí, crean en las obras,
para que comprendan y sepan que el Padre está conmigo y yo en el Padre. Pero reaccionan tratando de apoderarse de Él y apedrearle, y no cesaron hasta conseguir matarle y clavándolo en la cruz de una manera más injusta. Después de 21 siglos, la existencia terrena de Jesús, de su vida, muerte y resurrección, millones y millones de personas, entre los que nos encontramos los cristianos del 2020, reconocemos a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el que nos hace vivir con sentido y emoción. Para mí, la vida sigue siendo Cristo. Con seguridad que nosotros seguimos repitiendo lo que dice San Pablo. Para mí la vida no tiene sentido si no está en Cristo. Por eso es que la liturgia de hoy se masca la tragedia, que es el Evangelio de Juan, que dice a los judíos que agarraron piedras para apedrearlo. Como se ve, cómo vamos viendo que se van tramando cada una de las acciones en contra de Jesús. En la inhóspita Judea tiene predilección por las piedras para construir el templo de Jerusalén, para estampárselas a Goliat en la frente, para cargarse la mujer adúltera o para eliminar a Jesús. Menos mal que Jesús se les escabulló detrás de sus manos. En varios pasajes del Evangelio se le alude a Jesús, este escurridizo que no se deja atrapar, como si el hecho físico de la desaparición fuera un símbolo de un hecho más profundo. Jesús no está al alcance de su mano. Este es un don gratuito, pero no una baratija que podemos manejar a nuestro antojo. Vayamos al grano. ¿Cuál es la razón por la que quieren lapidarlo? Y quizá también desaparecerlo. El mismo Evangelio pone en la boca de los judíos la acusación: no te apedreamos por las buenas obras, sino por blasfemo, porque tú, siendo un hombre, te haces llamar Dios. Cuando se escribe el Evangelio de Juan, la comunidad cristiana, en la lucha por varias herejías, han madurado mucho su comprensión en el misterio de Jesús. Se insinúa aquí la que va a ser la causa de muerte. En este se hace Dios, se concentra la razón, esta razón religiosa por la que Jesús será ajusticiado, aunque luego se disfrace con razones políticas. Tengo la impresión de que hoy sucede algo semejante. Jesús cae bien a casi todo el mundo, porque habla de las más nobles aspiraciones humanas: verdad, libertad, justicia, fraternidad. Cualquiera que luche por estos ideales puede convertirse en símbolo. Lo que ya no suscita tanto entusiasmo, en ese incómodo te haces Dios, porque si la afirmación es verdadera, entonces Jesús ya no puede ser un Che Guevara al uso, sino alguien que tiene que ver conmigo y con el yo y con Él. Alguien que me confronta con la verdad de mí mismo y con la respuesta de le estoy dando sentido a mi vida. Y claro está, esto es pedir demasiado. A este Jesús tan pretencioso hay que matarlo. Digámoslo con claridad. Algunas teologías, muchas ideologías y millones de personas hemos conseguido matarlo, reducirlo a simplemente un eslogan. No nos hace un apaño convertirlo en un Dios que nos fastidia, un Dios que nos estorba. Es mejor desaparecerlo, porque simplemente no nos interesa. Siguen asomando nuevos profetas en nuestro tiempo, siguen asomando nuevos Jeremías, que nos da miedo anunciar al principio, pero que después nos volvemos como leones rugientes, anunciando el Evangelio de Dios. Pablo lo hizo en sus inicios, los primeros padres de la iglesia lo hacían, y hoy nos toca a nosotros, que es anunciar la verdad y denunciar la justicia. Aún en este tiempo en que decir la verdad da miedo, porque nos da miedo que nos apedreen. Hoy estamos viviendo momentos muy tensos en nuestra sociedad. Lo único que nos queda a todos, y definitivamente, es seguir doblando rodilla, para que el buen Dios tenga compasión y misericordia de cada uno de nosotros,
pero no nos vamos a dejar aminalar por todo lo que está pasando en este momento. Tenemos que seguir los sacerdotes anunciando la palabra de Dios, no importa el medio, aunque eso a veces nos cueste la vida y hasta la crítica de muchos, incluso hasta de muchos sacerdotes, porque incomodamos con la palabra. Que sea hoy el anuncio de los nuevos Isaías, de los nuevos Jeremías, que se levantan a anunciar este evangelio de Dios por todos los rincones de la tierra. No anunciamos a un Cristo cualquiera, sino que anunciamos a un Cristo muerto, pero también resucitado. No anunciamos una cruz vacía. Una cruz vacía no tiene sentido si no ponemos a Cristo en él. Tenemos que seguirlo anunciando con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todos los dones que sigue Dios derramando en cada uno de nosotros. Hoy Dios se sigue derramando entre nosotros para que nuestras voces no callen. Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Lo dice Juan. Y hoy nosotros lo seguimos anunciando con tanta valentía que no importa si lo hacemos a través de una máquina o gritando entre los púlpitos, que ahora aparentemente se han cerrado, pero sigue anunciando, y ha nacido una iglesia detrás de las paredes de cada familia, donde son los esposos, las madres de familia, las nuevas sacerdotes, que anuncian ese evangelio de Dios por todos los rincones. Seguimos animando a todos los que anuncian ese evangelio de Dios entre sus casas, para que ese evangelio siga anunciando y denunciando todo lo que Dios nos está permitiendo hacer por cada uno de ustedes y por mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por compartir con ustedes esta reflexión. Amén.